¿Y aquí cómo me meto para ver la transmisión? Va a empezar ahora. Puedes darle. Pero pará, todavía no, todavía no. Dale clic. Pero bueno, sí que está. El celular lo que está haciendo es que llega un mensaje de Facebook. ¿Cómo es que la ciudad? Ya está vivo de Facebook.
Mira, está haciendo un usuario que le pedí que no lo siga. Y tú no lo puedes bloquear hasta que deje de hacerlo. ¿Ah? Y tú no lo puedes bloquear, pero tienes que dejar de hacerlo. Sí, le escribí que deje de hacer eso. Por favor, Richard Montenegro, si puedes dejar de compartir pantalla, por favor. Hola, hola, buenas noches para todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? No. Ok, Dios les bendiga. Estamos muy felices de estar nuevamente aquí con ustedes. Qué lindo que pueden estar compartiendo con nosotros en esta noche. Algunas personas por ahí nos han estado saludando por las diferentes redes sociales en cada uno de los lugares en que estamos transmitiendo. Algunos familiares también, gente que conocemos también de hace muchos años. Decirles que como estamos transmitiendo en 4 redes sociales diferentes al mismo tiempo y en el Zoom, yo no estoy supervisando todos los mensajes. Entonces, de repente no sientan que es que yo no quiero responderles saludos, sino que estoy más presente con el tema de la enseñanza, ¿ya? Pero ¿qué les parece si oramos y presentamos este tiempo delante del Señor? Amén. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por la posibilidad que tú nos das de estar aquí en esta noche. Te pedimos que tú tomes autoridad de este tiempo, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, que seas tú hablando a nuestras vidas. Hoy es una clase muy especial y oramos para que tú te glorifiques en cada una de las cosas que nos quieres hablar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ayer concluíamos, ¿cierto? Estuvimos hablando de diferentes temáticas, pero finalizábamos hablando un poco con la importancia de la verdad en nuestras vidas. Recuerdan con Juan 8, 31 y 32, ¿cierto? Hoy vamos a empezar vamos a hablar de una temática que se llama, como se ve en la diapositiva, crisis de identidad, ¿ya? Uvas agrias, ¿ya?
El tema se titula Uvas Agrias y puedes poner ahí como subtítulo Crisis de Identidad. Y cuando hablamos de una crisis de identidad, hablamos de la ausencia de verdad en nuestras vidas. Entonces, por eso ayer era tan importante concluir con el tema de la verdad, ¿ya? Porque la ausencia de verdad en mi vida es la que me genera una crisis de identidad. Y normalmente cuando vivimos estas crisis, empezamos a reemplazarlas por mentiras, ¿ya? Empezamos a reemplazarlas por engaños. Algunas que aceptamos como mensajes de los falsos profetas que hablábamos ayer, otra que viene a través de las circunstancias, ¿ya? Otra que viene por figuras de autoridad que pueden marcar tu vida. Pero el punto es que empezamos a llevar una vida de engaño y es ahí donde empezamos a levantar estos falsos mecanismos de protección, estos muros con una edificación incorrecta, ¿ya? Y entramos rápidamente en lo que es una crisis de identidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Y quiero que vayamos a Éxodo 34. Éxodo 34, versículos del 5 al 7. Es importante esto de identificar la verdad e identificar la mentira, porque te va a dar un indicativo fuerte en cuanto a la línea que debes trabajar con una persona. Si tú logras identificar cuáles son las mentiras que ha aceptado en su vida, ya tú sabes las áreas en las que necesitas que Dios traiga verdad, ¿ya? Normalmente nosotros tratamos de afirmar a las personas con palabras lisógeras o contrarias al sentimiento. De repente una persona te dice, me siento feo, y tú le dices, no, pero qué lindo que eres, ¿ya? Pero finalmente esto trae una pequeña afirmación, pero no es lo mismo que una revelación de la verdad, porque la revelación es la que produce transformación. Entonces, en consejería, nosotros no solo vamos a tratar de afirmar con palabras que puedan traer un mensaje contrario a lo que la persona está sintiendo, sino que necesitamos que haya una verdad espiritual, porque la verdad espiritual es la que produce transformación. Y ahora sí vamos al pasaje. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta no es la primera vez que Dios le habla esto al pueblo, ¿ya? En Éxodo 20, versículos 5 y 6, ya Dios les había dado este mensaje, ¿ya? Y algo que vemos que Dios los está corrigiendo un poco por el tema de la idolatría. Dios está manifestando su descontento con la idolatría del pueblo y Dios les está diciendo que el pecado que ellos cometían era un pecado que iba a traer consecuencias sobre la vida de sus hijos. Entonces esto formó un sistema de creencia en medio de la nación, o un falso sistema de creencia en medio de la nación, donde los hijos comenzaron a decir, bueno, si los padres pecan y nosotros vamos a tener las consecuencias, entonces pequemos todos, ¿me entiendes? ¿Para qué yo me voy a guardar si finalmente voy a pagar el pecado de mis padres? Entonces ellos no encontraban un motivo real como para cambiar su conducta y esto trajo una degeneración más fuerte en el pueblo, trajo una degeneración más fuerte en la nación y de ahí nace un refrán que nosotros vamos a ver en la escritura, ¿ya? Un refrán que decía que los padres comían las uvas agrias y los hijos tendrían la dentera. No sé si entiendes el término cuando se te destemplan los dientes, ¿ya? Entonces, este refrán hacía alusión a que los padres pecaban, pero ellos tendrían la dentera, o sea, a ellos se les destemplarían los dientes. Entonces, ellos encontraron un justificativo para el pecado y Dios quiso parar con esto. Entonces, quiero que vayamos a Ezequiel
capítulo 18, Ezequiel capítulo 18. Si ustedes quieren pueden citar todo el capítulo para que entiendan bien el contexto de lo que está pasando. Hay algunas cosas que yo voy a mencionar, pero vamos a resaltar del versículo 2 al 4, ¿ya? 2 al 4 por un tema de tiempo, y después voy a resaltar un par más del mismo capítulo. Dice: ¿qué pensáis vosotros los que usan este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así que Dios trae esta palabra precisamente contestando a este sistema de creencia que se había formado en el pueblo. O sea, finalmente, si mis padres pecan, ¿para qué yo me guardo en santidad? ¿De qué me sirve? Y nace este refrán, y ahora a través de este pasaje Dios les está cortando ese jueguito, ¿no? De caer todos en un sistema de pecado justificado en los antepasados. Entonces aquí Dios les está diciendo: ok, todas las almas son mías. El alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, ¿ya? Y vemos en el Nuevo Testamento que la dádiva del pecado es muerte, ¿ya? Y muchas veces nosotros podríamos pensar: sí, pero hemos pecado y no hemos muerto. Pero si te das cuenta, hay diferentes áreas que comienzan a morir en nuestra vida, ¿ya? Entonces quiero que vayamos al versículo 19 y 20. Versículos 19 y 20. Dice: y si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo, según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, algo que vemos es que Dios está aclarando aún mucho más, ¿ya? Vemos que la impiedad del impío será sobre él, o sea, las consecuencias de tus actos o de tus decisiones, eres tú quien las va a llevar. Pero lo que Dios les quería decir en el antiguo pasaje no es que los hijos iban a pagar el pecado de los padres, es que ellos se iban a ver seriamente afectados por las conductas de los padres, ¿eh? Porque cuando nosotros crecemos con un sistema conductual, es un sistema aprendido, ¿sí? Y muchas de las cosas, aunque no las queremos hacer, terminamos repitiendo estos sistemas de conducta. No sé a cuántos les ha pasado, en mi caso que tengo hijos pequeños, yo decía: cuando yo sea papá nunca les voy a decir así, ¿sí? Pero hoy en día muchas veces me veo repitiendo algunos patrones de conducta, ¿ya? Y quiero que resaltemos el versículo 31 y 32 del mismo capítulo, versos 31 y 32. Dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Entonces, si te das cuenta, Dios nos da una expresión tremenda de su amor, porque lo que Él está diciendo es que tenemos la oportunidad de hacernos de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo. Lo único que necesitamos es el arrepentimiento, ¿ya? Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con las que habéis pecado. Yo no sé cuáles son las cosas que quizás a ti te han acompañado hasta el día de hoy, pero Dios nos está mostrando claramente que Él tiene el deseo, ¿no?, de transformar nuestro ser, transformar nuestro espíritu y darnos una nueva oportunidad. Esta mañana compartía con un amigo de España, aprovecho de saludarlo porque nos están viendo desde España, allá son las 2 de la mañana,
así que están haciendo un gran esfuerzo por escuchar. Hay algunas personas que están ahí escuchando, así que un abrazo ahí a Leo y a Cintia. Pero le preguntaba cómo estaba haciendo su hijo en medio de la cuarentena. ¿Mm? Así que él se está entreteniendo, practicando diferentes cosas que practican los jóvenes. Algunas de esas yo ni siquiera las entiendo. Pero a lo que voy con esto es que muchas veces nosotros tenemos que entender que hay un cambio cultural en los tiempos, ¿ya? Y no siempre los tiempos nos brindan las mismas posibilidades, sino que muchas veces llegan nuevas posibilidades. Y Dios aún en los tiempos te da nuevas posibilidades de cambio, nuevas posibilidades de transformación, la oportunidad de hacer cosas nuevas, la oportunidad de innovar, la oportunidad de volver a empezar. Y muchas veces nosotros necesitamos estos nuevos comienzos. ¿Mm? Entonces, en el pasaje de Éxodo, lo que Dios está mostrando, ¿ya? Es que el pecado del padre afectaría la vida de los hijos, ¿ya? Que cada uno era responsable por su pecado, pero en el rendimiento de cuentas a Dios, esto iba a ser personal, ¿ya? Pero en cuanto a las consecuencias que podrían afectar, vemos que esto hace parte del núcleo familiar, ¿ya? Entonces, estas consecuencias se iban a ver manifiestas hasta la tercera y cuarta generación. ¿Mm? Entonces, aquí podríamos hablar un poquito de iniquidad, ¿ya? Si no estoy mal, viene de la palabra hebrea abón, ¿ya? Que significa una inclinación torcida, algo que está creciendo fuera de eje, algo que se está desviando de lo recto. Muchas veces cuando hablamos de iniquidad, lo vemos como algo más fantasmal o más espiritual, ¿ya? Pero en realidad la iniquidad está muy ligada a un mal ejemplo conductual, ¿ya? Cuando una persona te enseña un sistema de conducta errado, algo con lo que tú creces y aprendes, pero fuera de los parámetros que Dios ha establecido para tu vida. Entonces, muchos de nosotros hemos padecido con esta iniquidad. Muchos de nosotros hemos crecido con algunos parámetros y algunos patrones de conducta o sistemas errados que nos fueron enseñando a través de un modelo. Es como el papá que le dice al hijo, no fumes, pero fuma todo el día. ¿Eh? O el padre que le dice al hijo, cuando crezcas no seas como yo, no cometas los mismos errores, pero le sigue entregando el mismo modelo conductual, ¿ya? Entonces, cuando Dios nos está hablando de que hay pecados que afectan de una forma generacional, también nos está mostrando que hay un sistema conductual que necesita ser reeducado, que necesita aprenderse nuevamente. Y por eso cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros experimentamos lo que es un nuevo nacimiento, que lo afirmamos a través del bautismo, donde se sumerge un viejo hombre y emerge una nueva persona. Sabemos que después de emerger aún del bautismo, a veces seguimos luchando con las mismas cosas. ¿Pero por qué? Porque hay un sistema conductual que necesita ser reaprendido, ¿ya? Entonces, parte del proceso que nosotros vivimos en nuestra transformación y restauración es volver a aprender nuestros sistemas de conducta, dejar aquellas cosas a las que estábamos acostumbrados. Pero para eso necesitamos identificar qué es lo que nos hace mal. Y por eso la plomada nos va a ir dando ciertos sistemas conductuales con los que tú te vas a identificar. Muy posiblemente en la clase de hoy con algunos, pero seguramente en la clase de mañana y el viernes te vas a identificar con muchos de estos sistemas conductuales, ¿ya? Así que la clase de mañana y el viernes son claves. Espero que nadie falte, que estén todos a tiempo, ¿ya? Pero ahí tú te vas a dar cuenta que muchos de estos sistemas de conducta tú los has usado como mecanismos de defensa durante mucho tiempo, ¿ya? Pero a través de estos pasajes, Dios no estaba abriendo la puerta para que las personas pecaran, sino que Dios lo que les quería mostrar es cuánto este sistema conductual podía afectarlos aún de forma generacional, ¿ya? Entonces, muchas veces las personas moldean
la palabra del Señor para tapar su pecado. Y algo que vemos en el pueblo es que esta no fue la excepción. Ellos moldearon la palabra del Señor para poder justificar sus sistemas de conducta. Y muchas veces nosotros nos justificamos no solo torciendo la palabra del Señor, sino que uno de los grandes justificativos para el pecado es el dolor, ¿ya? Es como, bueno, no sé si se entenderá este término, pero es como el perro que relame sus heridas. ¿Sí? Muchas veces nosotros en el dolor justificamos nuestra accionar. O sea, yo consumo alcohol porque me ayuda a olvidar las penas, ¿me entiendes? Entonces tú encuentras un justificativo para el dolor. Yo consumo droga porque es la única forma en la que yo no siento esta angustia tan profunda con la que vivo constantemente, ¿ya? Pero aquí te das cuenta que opera esa trampa del enemigo, donde el enemigo es como un carcelero cruel, que al dolor le añade dolor para que tú adoptes sistemas de conducta destructivos. Muchas veces cuando el dolor está presente en nuestras vidas, nosotros adoptamos sistemas de conducta que son autodestructivos. Por eso muchas personas transan con el pecado, muchas chicas no le dan valor a su intimidad o a su sensualidad, porque sienten que transar por lo menos por un momento les hace olvidar el dolor. Hay personas que se flagelan trabajando debajo de los puentes. En Bolivia hace algunos años, ahí en Santa Cruz, recuerdo conversando con algunos chicos que vivían bajo los puentes, muchos de ellos se cortaban y con un chico en particular, él decía que era su forma de olvidar el dolor emocional que había en su vida, sentir un dolor físico más fuerte, aunque fuera por un momento pequeño, ¿ya? Sabemos que dentro de todo esto también hay espíritus de suicidio que están operando y otras cosas más. Pero vemos que muchas personas adoptan estas conductas autodestructivas porque ellos no han identificado su valor. Por eso tú dejas que una persona te use, ¿ya? Por eso tú dejas que una persona te abuse, ¿sí? Porque tú no has identificado realmente cuánto es que tú vales. Por eso es tan importante el entendimiento de qué es ser un hijo de Dios. Por eso empezábamos con estas preguntas fundamentales. Porque entrar en el entendimiento de qué es ser un hijo, a ti te va formando una nueva idea de quién verdaderamente tú eres, ¿ya? Y esto no está marcado por tus conductas, esto está marcado por el diseño en origen. Y por eso para nosotros es tan importante volver al diseño original de Dios para nosotros, ¿ya? Porque esto es lo que te va a dar la esperanza de alcanzar un nuevo sistema de conducta en base a lo que Dios proyectó contigo, ¿sí? Lo que Él diseñó para ti, ¿sí? Pero en el pasaje nos decía que el alma que pecare, esa morirá, ¿ya? Y algo que nosotros vemos es que hay un rendimiento de cuentas personal que cada uno de nosotros va a llevar. Pero dentro de ese rendimiento de cuentas personal, también hay un rendimiento de cuentas en el que nosotros tenemos que rendir cuentas por nuestras acciones que también afectaron a otros núcleos. Entonces, si te das cuenta, algo que Dios está mostrando es la poderosa influencia que tiene el accionar de un padre y una madre sobre la vida de sus hijos. Y muchas veces, no queriendo adoptar los sistemas de conducta aprendidos, nos vemos realizando las mismas cosas. Por ejemplo, un papá alcohólico comúnmente genera hijos con problemas de relacionamiento, ¿ya? Es muy común que cuando tú atiendas, a una persona en consejería que viene con un padre de problemas de adicciones, esta persona va a luchar, ¿ya? Con ciertos tipos de relacionamientos, seguramente va a tener algunos conflictos morales, ¿ya? Algunas luchas con el resentimiento. ¿Sí? Entonces, no es que el hijo está pagando el pecado del padre, pero sí se vio seriamente afectado en su identidad, en sus creencias, en su sistema de conducta, en su estilo de vida. ¿Sí? Entonces, por eso el perdón juega un rol tan clave en los procesos de restauración. Entonces,
algo que vemos con estos pasajes es que el pecado es algo individual. ¿Mm? Porque siempre tú vas a tener la opción de decidir. ¿Mm? Y en algunas situaciones nosotros hemos sido víctimas del pecado, ¿ya? De la mala decisión de otras personas. ¿Mm? Y es aquí donde nosotros tenemos que operar la restauración a través del perdón. Entonces, como decía el versículo 2 del capítulo 18, recuerdan de Ezequiel, estamos en Ezequiel, ¿no? Decía, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán? Que los padres comieron las uvas y los hijos tienen la dentera. Entonces, las uvas representa el pecado de los padres y la dentera representa los efectos producidos en la vida de los hijos, ¿ya? Los efectos producidos en la vida de los hijos. Entonces, no es que los hijos son culpables, ¿ya? Pero sí se ven seriamente influenciados, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay una madre controladora, ya te da un fuerte indicativo de un niño que va a luchar con la apatía y la inseguridad. ¿Mm? Muchas veces una madre, un padre controla o sobreprotege por amor, ¿no? Pero el mensaje de la sobreprotección es que si yo no estoy, tú no puedes hacerlo solo. Entonces ya va generando una inseguridad. Esta persona va a tener problemas para tomar decisiones. Esta persona va a luchar mucho con la indecisión. Le va a costar mucho asumir compromisos, ¿ya? Porque no se va a sentir capaz. Pero la intención del padre nunca fue mala. La intención simplemente era protegerlo, pero aún así se vio seriamente afectado. Entonces, Dios nos invita a que nosotros podamos identificar cuáles son estos sistemas de conducta que a nosotros nos afectan en el hoy. Entonces, esto es importante para ti, ¿ya? Pero también es importante para cuando tú puedas trabajar con una persona, que tú puedas llevarlo a identificar, ¿ya? Cuáles son estos sistemas de conducta aprendidos que hoy en día perjudican o afectan su vida en diferentes áreas. Un buen método, ¿ya? Y si quieren se los dejo como tarea, ¿ya? Y después ustedes lo pueden aplicar con las personas que trabajan, ¿ya? Pero un buen método para ayudar a identificar es hacer una línea de tiempo, y en la línea de tiempo llevarlos a identificar las experiencias alegres y las experiencias tristes a lo largo de su infancia. Esto te va a llevar a ti como consejero a identificar muchas áreas, ¿ya? Te va a dar mucha información y mucho material para cómo trabajar y en qué trabajar. Repito, una línea del tiempo, ¿ya? Que hable de las experiencias positivas y negativas. ¿Saben más o menos cómo se hace una línea de tiempo? ¿Cierto? No tengo tiempo para explicarla en profundidad, ¿ya? Y si no, usted lo googlea, que ahí le va a salir. Hoy la tecnología nos ayuda muchísimo. Pero una línea de tiempo a ti como consejero te entrega mucha información. Igual si ustedes lo quieren hacer a título personal, esto también te va a ayudar a identificar algunas memorias, ¿ya? Y cómo dentro de estas memorias tú percibes emociones, ¿ya? Entonces, es muy común, ¿ya? Bueno, no me quiero meter tanto en sistemas, bueno, pero vamos a mencionarlo. Es muy común que las personas que vienen a una consejería vienen con una emoción manifiesta y normalmente esta es el área emocional que a ellos les afecta. Cuando tú utilizas la línea de tiempo, lo que tú le ayudas es a identificar el origen de esa emoción, ¿ya? Porque eso que él está sintiendo no es la primera vez que lo siente y por eso le afecta. Y seguramente él está viniendo a consejería porque se produjo un detonante a esa emoción. O sea, él está viviendo una situación actual que está detonando la emoción, pero esa situación actual no es el origen de esa problemática, sino que lo que hizo fue tocar la llaga de una herida no sanada, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es tan importante identificar las emociones,
porque algo con lo que nosotros vamos a trabajar en restauración es con la emoción de las personas, ¿ya? Entonces, algo que Dios les está mostrando y que le hace un llamado al pueblo es identificar estas áreas. Y vamos a Jueces capítulo 6, versículo 25. Jueces capítulo 6, verso 25. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Ya? Aquí Gedeón está por hacer algo trascendental en su vida. Él va a empezar a ejercer una especie de gobierno sobre el pueblo, ¿ya? Es un nuevo comienzo en el tiempo de los jueces, pero lo primero que Dios le pide es que derribe los altares que su padre había levantado. Y si te das cuenta, fueron altares de idolatría. Entonces, creo que la plomada divina nos ayuda a comenzar de nuevo, a establecer nuevos comienzos en nuestra vida, a establecer nuevos patrones de conducta. Pero es importante que tú derribes los altares que se han ido levantando en tu vida. Estos altares pueden ser cosas como la fornicación, pueden ser cosas como la depresión, pueden ser cosas como el dolor. No siempre están ligadas al pecado, ¿ya? Pero comúnmente sí te llevan a pecar. Entonces, por eso es tan importante identificar estas áreas para poderlas erradicar de nuestras vidas. Algunas que hemos recibido como herencia de generación en generación bajo un sistema conductual, ¿ya? Y otras que han sido conductas aprendidas en nuestros propios mecanismos de defensa. Entonces, no todo llega como una maldición generacional, ¿ya? Normalmente cuando hablamos de maldiciones generacionales, la gente piensa que a mí me va a pasar lo mismo que le pasó a mis padres, ¿no? Pero cuando hablamos de maldición generacional no hablamos de eso. Por eso he tratado de dar esta introducción y esta explicación dentro de esta temática. Porque normalmente la maldición generacional opera a través de las influencias, ¿ya? Y las influencias son externas, tienen que ver con el cielo espiritual que cubre tu vida. Por ejemplo, un padre mujeriego, ¿ya? Es muy común que en diferentes etapas de tu vida tú tengas propuestas relacionadas con la inmoralidad, ¿ya? Pero esto es una influencia externa. Pero el punto es si tú aceptas la inmoralidad en tu vida y abres la puerta. Y en el momento en que tú abres la puerta, ahí pasa a ser una maldición generacional, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos esa oportunidad, esa posibilidad de cambiar la historia. Y algo que vamos a ver más adelante es que así como la iniquidad o el pecado visita hasta la tercera y cuarta generación bajo este sistema de conducta, vamos a ver que el amor de Dios nos visita hasta 1000 generaciones, ¿ya? Entonces creo que Dios está mostrando claramente cuál es su deseo para nosotros, qué es lo que Él quiere que nosotros experimentemos y qué es lo que Él quiere que nosotros también llevemos a otras personas. Entonces Dios nos invita a identificar cuáles son esas herencias que no están bien en nuestra vida, las cosas que nuestros padres hicieron que te afectan, pero escúchame bien, no te determinan, no te determinan. Hay muchas cosas que las figuras de autoridad, que los falsos profetas pudieron hacer en tu vida, que aún personas, amigos, relacionamientos, novios, distintas cosas. Hay muchas cosas que pudieron afectarte, pero estas cosas no te determinan. Lo que te determina es lo que Dios dice de ti y las decisiones que tú puedas tomar ahora con Él. Por eso todos tenemos una nueva posibilidad de cambio. ¿Mm? Pero es tiempo de empezar a decidir con Él.
Vamos a Números 14:38. Números 14:38 dice: pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Mm? Y es interesante de que los dos hombres que menciona, Josué y Caleb, fueron los que le creyeron. Fueron los que Dios le dio cumplimiento, ¿ya?, de esta promesa de una nueva tierra. Ellos escogieron y pensaron de una forma diferente, porque ellos le creyeron al Señor y ellos pudieron poseer la tierra. Y sabemos que hubo toda una generación que no entró. Y en una nueva generación Dios le dio cumplimiento a una promesa. Pero a estos dos hombres que le creyeron y que no actuaron bajo los sistemas de conducta aprendidos del pueblo, que eran sistemas de esclavitud, ellos creyeron que sí podían ser conquistadores. Porque si te das cuenta, el gran conflicto es que ellos están pasando de ser esclavos a conquistar. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a conquistar si siempre hemos sido esclavos? O sea, los años en el desierto, a pesar de que fueron un desierto, también fueron años de formación, porque el pueblo necesitaba cambiar su forma de pensar, la forma en que muchos de ellos crecieron. Ellos fueron formados para recibir órdenes y obedecer, ¿ya? Pero bajo un sistema violento. Y ahora ellos tenían que creer que ellos iban a ser conquistadores. Y a ellos les costó mucho creerle al Señor. Pero hubo un par por allí que fue en contra de la corriente. Entonces, amado, yo te quiero invitar de que a pesar de que se han dicho muchas cosas acerca de ti, a que han sido muchos los rótulos o estándares que se han puesto sobre tu vida, tú hoy en día puedes ir en contra de esas palabras, en contra de esa corriente y empezar a creer lo que verdaderamente Dios piensa de ti. Amén. Vamos al Salmo 103, versículos 7 y 8. Salmo 103, versículos 7 y 8. Dice: notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y aquí vemos que Él nos está mostrando la solución para la dentera, ¿ya? Él nos está mostrando su amor y su misericordia y su intención de sanarnos y restaurarnos. Porque misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y ahí mismo en el versículo 17, ¿ya?, ahí mismo en el verso 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, nos está mostrando algo que va de generación en generación y que esa misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, amado, yo no sé lo que te ha acompañado hasta el hoy, pero lo que sí te puedo decir es que tenemos la posibilidad de un nuevo comienzo. Si tomamos la decisión de erradicar no solo el pecado de nuestros ancestros, sino aquellas cosas que han afectado nuestras vidas. Quiero que vayamos a la siguiente diapositiva. Permítanme un segundo. Quiero leerles un poco lo que dice la diapositiva, por eso estaba cambiándolo aquí en mi tableta, ¿ya? Pero es un estudio que se hizo en el ejército de Estados Unidos, ¿ya? Se realizó una investigación sobre niños que vivían separados de sus padres por largos periodos de tiempo, ¿ya? Y esto debido al servicio militar que ellos estaban prestando. Sus madres empezaron a quejarse por algunos comportamientos extraños, ¿ya?, algunas conductas que fueron cambiando en los hijos, y llamaron a algunos psicólogos para hacer un estudio y dar un informe acerca de lo que estaba sucediendo, ¿ya? Y este estudio
dio como resultado el siguiente cuadro que nosotros vamos a ver ahora. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y este es un cuadro, no se preocupen, yo se los voy a ir leyendo cada uno de ellos, ¿ya? Pero este cuadro nace de este estudio que se realiza, y en este estudio realizado, algo que muchos de los psicólogos identificaron es cómo el déficit de amor que se produce por diferentes tipos de ausencia, repito, el déficit de amor que se produce por diferentes tipos de ausencia nos lleva a diferentes sistemas de conducta. Entonces, muchas madres comenzaron a experimentar estos cambios conductuales en la vida de los niños y se produjo lo que se le llama una reacción infantil, ¿ya? Entonces puedes poner ahí como subtítulo reacciones infantiles. Entonces, a causa de estas ausencias, a causa de estas figuras de autoridad no presentes, en este caso en la mayoría sus padres o los padres, ¿ya? Empezaron a producir cierto tipo de reacciones infantiles. Este estudio perduró en el tiempo y ellos lograron concluir que cuando una reacción infantil no se corrige a tiempo, se convierte en un síntoma social. ¿Y qué es un síntoma social? Es un sistema de conducta que tú adquieres como sistema de defensa en tu etapa adulta por una conducta no corregida en tu infancia, ¿ya? Es un sistema conductual que tú practicas o ejerces en tu etapa adulta, ¿ya? Por una conducta no corregida en tu infancia. Entonces, cuando estas reacciones infantiles no se corrigen a tiempo y de forma adecuada, llegan a ser este síntoma social. Entonces, en la etapa adulta, tú te ves teniendo reacciones infantiles, pero manifiestas bajo otro sistema de conducta, ¿ya? De repente, cuando niño hacías una pataleta, pero en tu etapa adulta eres violento, ¿ya? Entonces estás teniendo una reacción infantil a causa, un síntoma social, perdón, de conducta a causa de una reacción infantil no corregida. Entonces vamos a estar viendo este cuadrito que se ve allí en el fondo. Yo les voy a proyectar algo desde mi tablet para que ustedes puedan ver más o menos cómo yo lo tengo separado. No sé si se logra ver ahí en la pantalla. ¿Ya? Entonces tenemos un cuadro comparativo, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver en este cuadro comparativo es la reacción infantil y el síntoma social. Recuerden que la reacción infantil es en la etapa de la niñez y el síntoma social es en la etapa adulta. Este cuadro es muy interesante porque seguramente te va a ayudar a identificar cosas en tu propia vida, ¿ya? Pero también te ayuda mucho a trabajar con otras personas. Entonces, en la primera reacción infantil que vamos a analizar es la ira, ¿ya? La ira. Y esta se presenta en niños que han tenido mucho maltrato verbal, mucho maltrato físico, ¿sí? Donde hay dolor por la ausencia de los padres, y estos niños han recibido correcciones severas y estrictas. Han recibido correcciones bastante severas y estrictas. Yo por un tema de tiempo tengo que ir rapidito, ¿ya? Pero recuerden que el video queda grabado en Facebook, en las diferentes redes sociales, ¿ya? En mi Facebook y en el de otras personas. Entonces, cualquier cosa, si ustedes quieren después rever el video, les da la posibilidad de tomar nota con más tranquilidad, ¿ya? Pues yo por respeto al tiempo tengo que ir un poquito más rápido. Entonces decíamos que son niños que han vivido maltrato verbal, físico, dolor por la ausencia de los padres y recibieron correcciones quizás muy severas y muy estrictas. Entonces, cuando los niños reciben este tipo de experiencias, ellos empiezan a tener manifestaciones de ira, ¿ya?
manifestaciones de enojo. No sé si has visto estos niños que hacen unas tremendas pataletas, ¿ya? Entonces, cuando este sistema conductual no se corrige, se convierte en un síntoma social. Entonces, ahora vamos a ver la ira desde el síntoma social, o sea, etapa adulta, ¿ya? Y en la etapa adulta comúnmente se manifiesta en personas que van a tener una tendencia hacia la soledad, ¿ya? Ellos tienden a aislarse del grupo, luchan con la superioridad, por ende, como soy mejor que tú, me aparto, me separo, ¿ya? Ellos muestran desprecio por otras personas y tienen actitudes muy defensivas. Pero detrás de toda esa coraza hay un niño herido que tiene miedo de que lo vuelvan a dañar. ¿Mm? ¿Por qué te aclaro esto? Porque como consejero o como líder espiritual dentro de nuestras congregaciones, cuando tú ves personas que tienen este tipo de sistemas de conducta, a ti no te dan ganas de ayudarlo. Porque tú dices, es rebelde, es orgulloso, ¿ya? Pero lo que tú tienes que pensar siempre como consejero es que detrás de esa careta, detrás de ese sistema de conducta, hay una persona herida que también necesita ser ayudada, ¿ya? Porque toda persona que vive en rebelión ya pasó por el rechazo. Y eso lo vamos a ver mañana más profundamente, ¿ya? Pero estas personas van a luchar con el estrés, van a luchar mucho con el agotamiento, cansancio. Estas personas son fácilmente irritables, o sea, son personas explosivas, ¿no? Se hieren con facilidad y tienen una fuerte tendencia al crimen, ¿ya? Son personas que fácilmente pueden adquirir conductas delictuales, ¿ya? Vamos al siguiente cuadro, que es negación o fantasía. Negación o fantasía, ¿ya? Cuando un niño comienza a luchar con la negación o con la fantasía, hablamos de niños que son un poco místicos, que vuelven lo sobrenatural, que vuelven lo natural a lo sobrenatural, espiritualizan las cosas, ¿ya? Cosas como amigos imaginarios, ¿ya? Este tipo de cosas. Es normal que un niño tenga sueños, que use la imaginación. El peligro es cuando empieza a vivir en un mundo constante de fantasía, ¿ya? Cuando un niño está viviendo en un mundo constante de fantasía, es porque es lo que le ayuda a escapar de su realidad. Entonces, posiblemente estos niños están creciendo en hogares productores de tensión, ¿ya? Hogares donde hay mucha violencia, donde hay un padre alcohólico. Entonces, estos niños se refugian en la fantasía. Y cuando esto no es corregido, ahora nos pasamos al síntoma social, ¿ya? Etapa adulta. La negación y la fantasía producen una distorsión en la personalidad, ¿ya? Producen una distorsión en la personalidad. Ellos tienden a ser muy superficiales, tienen cambios compulsivos de ánimo. Un momento están tristes, otro momento están alegres, ¿ya? Luchan mucho con la ansiedad. Estas personas mienten y buscan llamar la atención, ¿ya? Y en casos más extremos, ellos pueden tener una tendencia a la esquizofrenia, ¿ya? Y cuando hablamos de esquizofrenia, hablamos de trastornos mentales crónicos graves, trastornos mentales crónicos graves, caracterizados por alteraciones, en la percepción o la expresión de la realidad, ¿ya? O sea, la forma en que esta persona percibe o expresa la realidad, ya a nosotros nos da un indicativo de que puede haber una lucha, ¿ya? Con la esquizofrenia. Entonces, cuán importante es afirmar a nuestros hijos en el amor. Cuán importante es influenciar a nuestros hijos, ¿ya? Positivamente, proyectarlos, bendecirlos, practicar una cultura de eulogio, una cultura de bendición. Pasamos al siguiente, que es
intento de reunión. Intento de reunión. Y cuando hablamos de intento de reunión, son niños que necesitan estar rodeados de otras personas, ¿ya? Ellos son, como dicen en algunos países, el florerito de mesa, el centro de mesa. Les gusta llamar la atención, no les gusta estar solos, ¿ya? Ellos les gusta controlar la situación. No sé si usted ha visto que hay niños que controlan a sus padres. A veces veo padres y madres preguntándole a sus hijos lo que tienen que hacer. ¿M? Y un niño de 10, 11 años le está dando los indicativos de cómo deben ser las decisiones que ellos deben de tomar. ¿M? Claramente, ya, aquí hay un niño que está luchando con el control. ¿M? Entonces, es normal que hay etapas en las que un niño quiere ser el jefe, pero cuando nosotros empezamos a ver cierto tipo de excesos, como falta de respeto hacia los padres, ya, cierto tipo de excesos donde ellos empiezan a rebelarse, es muy común que se rebelan hacia la mamá y es una forma de empujar los límites, ya. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver este tipo de conductas, es importante enseñarles a través del amor. Normalmente cuando hay un hijo rebelde, el padre tiende a corregir con violencia para mostrarle que es más fuerte que él, pero en realidad lo que trae es más dolor, ¿ya? Entonces es importante llevarlo a su lugar y una muy buena manera de llevar a los niños a su lugar es mostrándole cuáles son sus funciones y responsabilidades dentro del hogar, ¿ya? Muchas veces no les enseñamos sus funciones y responsabilidades por los que ellos tienden a hacer lo que quieren. Y esto alimenta este sistema de conducta, ¿ya? Entonces, cuando este sistema conductual no es corregido en la infancia, nos pasamos ahora, ¿ya?, a- al síntoma social. Cuando hablamos de intentos de reunión en el síntoma social, hablamos de personas que luchan mucho con el temor, que van a tener muchas inseguridades y seguramente muchas de estas las pueden esconder a través de la hostilidad. Son personas que tienden a ser hostiles, ¿ya? Son dominantes, les gusta tener control de la situación. Es difícil cuando hay un líder así, porque este tipo de líderes hieren mucho a las personas que están bajo su autoridad, ¿ya? Por querer mostrar el control a través de sus inseguridades, lo que hacen es ejercer un control dominante que causa heridas en las personas. Estas personas por lo general te asfixian. Cuando tú estás cerca de este tipo de personas te sientes usado. ¿Sí? Y esta persona puede llegar ya en extremo a luchar con la psicosis. Cuando hablamos de psicosis, hablamos de un estado mental descrito como una pérdida de contacto con la realidad, ¿ya? Un estado mental descrito como una pérdida de contacto con la realidad. O sea, estas personas se hacen la cabeza, empiezan a imaginarse cosas que no son reales. Y muchas veces cuando una persona tiende a imaginarse o a formarse una perspectiva errada de alguna situación, está muy relacionada con un conflicto no resuelto en la infancia. Por ejemplo, cuando hay un padre que siempre engañó a la mamá y hay una hija de por medio, en el momento en que ella empieza a establecer sus vínculos relacionales, va a tender a ser muy posesiva y controladora por miedo a que le hagan lo mismo. Pero ese mecanismo de defensa que la persona está usando produce asfixia y esto produce rechazo. Y el mecanismo que la persona está utilizando para no perder es lo que le lleva a producir la pérdida. Entonces, si te das cuenta, el enemigo nos entrega estrategias que no funcionan. El enemigo nos entrega estrategias que no nos ayudan. Esta persona puede llegar a padecer alucinaciones, delirios, ¿sí?, y exhibir cambios en su personalidad. Todo esto es causado por la psicosis. ¿Sí? Entonces luchan con un pensamiento desorganizado. Vamos a pasar al siguiente, que es la culpa, ¿ya? Y cuando hablamos de la culpa, hablamos de niños que crecen en un ambiente donde se enfatizan mucho sus fallas, ¿ya? Estos niños tienden a asumir la responsabilidad de ciertas situaciones. Son hogares donde hay mucha tensión, donde hay mucha discusión, ¿ya?
y donde los papás resaltan mucho los errores del niño. Viste que a veces hay niños que no sé, aquí en Chile la nota máxima es 7 y se sacan un 6,5 y el papá le dice, ok, pero pudo ser un 7. Es como nunca es suficiente. Entonces estos niños tienden a luchar con la culpa y cuando esto se convierte en un síntoma social en la etapa adulta, es una persona que va a tener una fuerte tendencia a la depresión. ¿Ya? Esta persona va a tener pérdida de interés, va a luchar mucho con el desánimo, les cuesta mucho reponerse a las cosas del pasado, tienden a bloquear sus emociones para no sentir cosas por alguien, ¿ya? Y lamentablemente de la culpa y la depresión al suicidio hay un pequeño paso. Entonces estas personas luchan mucho con pensamientos suicidas, abren muchas puertas en esta área. Entonces, cuán importante es exaltar los logros de nuestros hijos. Cuán importante es bendecirlos. ¿Ya? Puede ser que no hayan sido quizás lo mejor de lo mejor, pero se están esforzando y nuestro ánimo los ayuda y los anima a esforzarse más. Pero siempre es importante practicar una cultura de bendición. Sé que muchos de nosotros no lo vivimos, ¿ya? Y sé que algunos de ustedes están escuchando esto y se le están removiendo algunas emociones, ¿ya? Pero no se preocupe, después vamos a orar. Y si en algún momento tienes un líder espiritual con el cual procesar alguna de estas cosas, va a ser importante que lo proceses, ¿ya? Por otro lado tenemos el temor o miedo. Temor o miedo, ahora como reacción infantil, ¿ya? Son niños que han sufrido mucho maltrato. Ellos han sufrido bromas que tienen que ver con muchos sustos. Viste que hay papás que tienen una tendencia a asustar a sus hijos, empiezan a generar miedo en ellos. Muchos padres a veces utilizan mucho la intimidación a través de la violencia, a través de los gritos, y esto va causando temor, va causando miedo en la persona, va causando inseguridad en el niño. Y Satanás es un especialista, porque este niño ya está teniendo problemas en su casa y llega al colegio y empieza a experimentar lo que hoy en día conocemos como bullying, ¿entiendes? Y ahí el enemigo empieza a reafirmar mucho más los miedos, empieza a reafirmar aquellas mentiras que ese niño ya está creyendo, o sea, él ya cree que es un tonto, ¿ya? Y a través de estas bromas y de estas cosas empieza a ser afirmado en esta área. Quiero compartir un pequeño testimonio, pero recuerdo que cuando yo era niño mis padres me llevaron a un colegio, parece que el nivel de enseñanza en este colegio no era tan bueno, así que mis padres se dieron cuenta de esto y me cambiaron a un colegio que tenía un nivel de enseñanza bastante alto. Y yo recuerdo que cuando yo llegué, como venía de este otro colegio, habían cosas que yo no sabía. Y recuerdo que la maestra me dijo, Dionisio, por favor, lea ahí lo que dice en la página tal. Y yo no tenía ni idea. Entonces yo agarré el libro y me puse a llorar en la mitad de la clase. Y recuerdo que un compañerito empezó a gritar, burro, burro. Y de ahí fue el grito colectivo. Y a partir de ese día yo pasé a ser como el burro del salón. Y durante muchos años luché creyendo no poder aprender. Recuerdo que mi madre y mi padre siempre me afirmaban diciéndome que yo era muy inteligente, pero tenía que enfocar esa inteligencia que Dios me había dado. Y creo que yo por un tiempo acepté más las mentiras que las verdades. Y dentro de estas mentiras yo luchaba con creer que yo no podía aprender, con creer que yo no iba a ser un buen estudiante. Esto que tú ves hoy para mí era imposible, o sea, creer que yo le iba a poder enseñar a otras personas no era una realidad para mí, ¿ya? Y todo esto nació de algunas pequeñas cosas como esta, que yo no corregí en la infancia y que de una u otra manera en mi adolescencia se empezaron a acrecentar, ¿ya? Entonces, estas personas cuando llegan a la etapa adulta, ¿ya?
como síntoma social, estas personas luchan con inseguridades, temores, tienden a ser posesivos, ¿ya? Tienen una tendencia al pánico, ¿ya? Luchan con algunos miedos. Yo creo que mis padres por ahí están viendo el video, así que ellos pueden testificar que yo era muy miedoso, especialmente cuando hablaban de cosas espirituales. Pero estas personas llegan a luchar con la neurosis, ¿ya? Y cuando hablamos de neurosis, hablamos de una enfermedad mental que consiste en un trastorno nervioso que se produce por alteraciones emocionales, ¿ya? Un trastorno nervioso que se produce por alteraciones emocionales y aparentemente no hay ninguna lesión física que lo explique. Entonces aquí podemos utilizar la palabra trauma, ¿ya? Parece que hay un área traumática que necesita ser sanada. Por otro lado, tenemos ahora los cambios compulsivos. Cambios compulsivos, vámonos a la reacción infantil. Y esto tiene que ver con niños que son caprichosos, insistentes, que aunque los castiguen, lo consiguen llorando, ¿ya? Entonces son niños que han crecido bajo el descuido de sus padres, ¿ya? Aquí hay figuras de autoridad que han sido ausentes y cuando han estado presentes, ¿ya? No se han hecho presentes. Entonces, normalmente este niño crece sintiéndose solo, ¿ya? Entonces, estos niños no descansan hasta que consiguen lo que quieren y finalmente los papás, para evitarse problemas, mejor se lo dan, ¿ya? Y estos niños también sufren mucho abuso de autoridad. Entonces, cuando llegan a la etapa adulta, ya como síntoma social, esta persona puede llegar a tener algunas problemáticas psicosomáticas, ¿ya? Cuando hablamos de problemáticas psicotomáticas, hablamos de personas con trastornos somatomorfos, ¿ya? Personas con trastornos somatomorfos. Yo sé que ahora les quedó mucho más claro, no. Pero estos problemas psicosomáticos o trastornos somatomorfos presentan una serie de quejas que manifiestan síntomas físicos, pero cuando les realizan pruebas médicas no hay ninguna enfermedad que pueda explicar la sintomatología, ¿ya? Entonces estas personas se vuelven manipuladoras, tercas, obsesivas, ¿ya? Huyen de la realidad, tienen conductas compulsivas. Estas personas tienden, ¿ya?, a caer en algún tipo de adicciones, ¿ya? Normalmente tienen luchas con la compulsividad en diferentes áreas. Y finalmente, para terminar este cuadro, no la clase, no se me ilusionen todavía, tenemos la regresión, ¿ya? Cuando hablamos de regresión como reacción infantil, cuando hablamos de regresión como reacción infantil, estos son niños que se olvidan de las cosas y que a ellos les ha afectado mucho la burla. Ellos han sufrido diferentes tipos de abuso, ¿ya? Aquí pudo haber abuso psicológico, sexual, físico, ¿ya? Y estos abusos generaron mucho miedo. Entonces, en estos niños, nosotros debemos trabajar la afirmación a través del amor paternal de Dios. Para ellos es muy importante identificar que son amados. Y cuando ellos llegan a la etapa adulta, ya como síntoma social, estas personas luchan con la psicosis, algo que mencionábamos anteriormente, ¿ya? Se forman ideas sugestivas de algo que no es real, ¿sí? Y luchan con un síntoma de persecución. O sea, a estas personas les cuesta mucho establecer vínculos de confianza porque constantemente piensan que tú lo vas a defraudar, que tú lo vas a traicionar, ¿ya? Y de aquí también vienen cosas como el celo, el control, este tipo de cosas que en realidad nacen de una inseguridad. Entonces son personas con una fuerte actitud defensiva, ¿ya?
Y todo este cuadro que nosotros vemos o que hemos visto ahora, ¿ya? Todo esto es causado por el déficit de amor. O sea, si nosotros hacemos un resumen de cada una de estos sistemas conductuales del niño, si te das cuenta, en cada una de las áreas hubo una carencia afectiva, ¿ya? Y esta carencia afectiva no suplida lo llevó a un sistema de conducta para tratar de suplir esta área. Entonces, en origen, nosotros podríamos decir que todo esto es causado por el déficit de amor. En algunos casos, conocido como déficit de amor paternal. Pero ya después voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos la estrategia demoníaca con la plomada, ¿ya? Cuando hablamos de la estrategia demoníaca con la plomada, algo que nosotros vemos es que Satanás lo que ha pretendido a través de estas malas experiencias como niños, ¿ya? Lo que nosotros vemos es que Satanás ha tratado de mover el plomo hacia el rechazo o hacia la rebelión. Y todo esto producido por experiencias que causaron déficit de amor. Entonces, lo que el enemigo hace es sacarte de la identidad que Dios te dio. O sea, sacarte de ese centro, sacarte de ese eje, ¿ya? Entonces, Satanás te lleva a vivir en rechazo y te hace creer que lo que estás viviendo es correcto, o sea, tú te lo mereces, ¿ya? Tú eres así, el mundo te hizo así y es lo que te tocó y te lleva a un conformismo en estas áreas. Pero por otro lado, te cansas, ¿ya? De estos sistemas conductuales de rechazo y empiezas a experimentar la rebelión en busca de amor. Y empiezas a buscar este amor y te das cuenta que lo que encontraste fue más dolor. Entonces, Satanás lo que pretende es tomar dominio de tu vida dándole falsos estándares a tu plomo, ¿ya? Entonces, él te enseña falsos estándares de medida. O sea, te lleva a buscar respuestas en cosas que no traen una respuesta real para ti. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí estamos, ¿ya? Vemos que se rompe el vínculo en nuestra relación con Dios. Nos llenamos de resentimiento, nos llenamos de dolor, nos llenamos de rabia, de enojo. Cuando uno está enojado, triste, cuando hay dolor, normalmente buscamos un culpable y cuando no encontramos ese culpable, el culpable pasa a ser Dios. Entonces empezamos a romper nuestro vínculo relacional con Él. Y cuando esta cuerda se rompe, ¿ya? Cuando empezamos a quebrar este vínculo relacional, nosotros empezamos a perder nuestra estabilidad espiritual. Y cuando empiezas a perder tu estabilidad espiritual, como consecuencia vas a perder tu estabilidad emocional. Y vas a empezar a presentar cierto tipo de problemáticas emocionales en tu vida. Por eso el libro de Hebreos nos dice que la esperanza es el ancla del alma, ¿ya? Y en el alma están las emociones. O sea, que la esperanza nos ayuda a estabilizarnos emocionalmente. Por eso ha sido tan bueno en estos tiempos de pandemia los mensajes que traen esperanza. Porque dentro de esta inestabilidad emocional con la que las personas están luchando, necesitamos darle un sentido de esperanza, ¿ya? Entonces, cuando se corta el vínculo de la relación con Dios, nosotros necesitamos recuperar la esperanza, que no todo está perdido, que hay cosas que sí se pueden arreglar, que sí se pueden sanar, que sí hay una esperanza viva para nosotros. Y esa esperanza va a traer una estabilidad emocional sobre tu vida porque es el ancla del alma para ti, ¿ya? Y esto está muy ligado a la verdad de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, como decíamos, muchas de estas cosas son causadas por el déficit de amor. Y cuando hablamos de déficit de amor, hablamos de carencias afectivas que no suplieron nuestras áreas de necesidad. Carencias afectivas que no suplieron nuestras áreas de necesidad. Quiero tomar
un ejemplo rápidamente, pero cuando recién me casé con mi esposa, yo amo mucho a mi esposa y en ese tiempo yo decía, yo la amo, pero yo la amaba a mi manera, ¿ya? O sea, como yo quería que ella me amara. Y mis expresiones de amor estaban muy ligadas a los regalos y los actos de servicio, porque son las formas en las que a mí me gusta recibir amor. Pero mi esposa, su forma de recibir amor es a través de las palabras de afirmación y el tiempo de calidad. Entonces, ¿qué es lo que ella quería? Que yo pasara tiempo con ella y que en medio de nuestras conversaciones hubieran palabras que afirmaran su vida. Pero ¿cómo yo percibía su amor? Como control. Me está controlando, quiere pasar todo el tiempo conmigo. ¿Mm? Y yo lo que hacía es que le daba un regalo y bajo mi perspectiva ya te amé. ¿Me entiendes? Ya te di algo. Entonces, ¿por qué quieres más? Pero en realidad yo no estaba llenando su tanque emocional. ¿Por qué? Porque yo no la amaba como ella necesitaba ser amada. Y muchas veces estas son las problemáticas que nosotros tenemos dentro de nuestros matrimonios, dentro de nuestros relacionamientos. Nosotros amamos, pero no necesariamente amamos a las personas como ellas necesitan. Y se produce una carencia afectiva. Pero en Dios todos tenemos la posibilidad de aprender a amar. Y a mí me tocó aprender a amar a mi esposa. O sea, tuve que aprender a decir te amo, tuve que aprender a decir qué linda estás, tuve que aprender a decir te quedó muy bien, ¿ya? Tuve que aprender a renunciar a pasar tiempo con el fútbol, ¿m? Y empezar a pasar más tiempo con ella. Entonces yo tuve que aprender lo que era amar a mi mujer. Y ella tuvo que aprender a comprarme un regalito, ¿cierto? Tuvo que aprender a tener actos de servicio conmigo. ¿Por qué? Porque era la forma en que ella llenaba mi tanque emocional. Entonces, muchas veces nosotros podemos causar déficit de amor, pero porque no estamos amando de forma correcta. Por eso digo, muchas veces nuestros padres y nuestras figuras de autoridad puede ser que hayan sido buenos padres, ¿ya? Pueden ser que hayan sido muy lindas personas, pero no necesariamente reflejaron el carácter de Dios en todas las áreas, ¿ya? Por lo que se puede producir una carencia afectiva, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de déficit de amor, hay diferentes tipos de ausencia que pueden producir esto, ¿ya? Hay cierto tipo de problemas, abandono de un padre, de una madre, situaciones de adulterio dentro del hogar, amor condicionado, ¿ya? Son muchas las cosas que pueden causar déficit de amor. Quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. Pero, no, deja la anterior. Entonces, Satanás va a tratar de robar esta verdad que Dios está poniendo en tu vida o lo que Dios quiere poner y va a empezar a poner mentiras. Y las consecuencias de este déficit de amor, las consecuencias de estas mentiras pueden ser terribles, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú vas a tratar de buscar ese amor en cosas y en personas. Y normalmente, cuando hay estos vacíos emocionales, tú transas en tus valores morales. ¿Por qué? Porque tú crees que vas a recibir amor a través de estos sistemas de conducta y después te sientes usado. Entonces, en esto el enemigo es muy estratégico porque él te va a pintar el panorama perfecto y después que te pinta el panorama perfecto, te das cuenta que fuiste un instrumento de abuso, ¿ya? Y lo que tú pensabas que te iba a traer una solución a tu dolor, te trajo un dolor más grande. Me gustaría contar una pequeñita historia, ya estamos por concluir, pero recuerdo hace algunos años un amigo me invita a subir a su vehículo y cuando subo al vehículo de este amigo, su novia estaba sentada en el asiento delantero y tenía la nariz hinchada ya y algo de sangre bajo su nariz. Ella hacía poquito tiempo le habían hecho una cirugía plástica en la nariz y cuando yo me subo al auto la veo y le digo a mi amigo, oye, ¿qué hiciste? Él me dice, ya tú sabes lo que hice y por eso te pedí que te subieras porque no me puedo calmar.
Dije, mira, hazme favor, lleva a esta chica para su casa, ¿ya? Hazme favor, llega a tu casa y ponte hielo y pídele a Dios para que no se te haya echado a perder esa cirugía. En ese tiempo yo no era cristiano, pero viste que uno, como tiene estas tendencias media religiosas que involucra a Dios en todo. Pero cuando íbamos llevando a esta chica a su casa, recuerdo que mi amigo, no sé si por cargo de conciencia o por ese sentimiento de culpa que tenía de haberla maltratado, él le dijo, ¿sabes qué? Yo me acostumbré a hacer esto. Y cada vez que tú me hagas enojar, yo voy a actuar de esta manera. Entonces, lo mejor es que tú y yo terminemos nuestra relación y que esto quede aquí, porque yo te amo. Y recuerdo que la chica dijo algo que yo jamás pensé que iba a escuchar de una mujer. Ella le dijo, por favor, sígueme pegando, pero no me dejes. Y fue un momento bastante confrontante para mí, a pesar de que yo no tenía a Cristo en mi corazón, pero sí tenía una mamá y sí tenía una hermana. Por ende era algo que a mí no me gustaba. Pero veo que muchas veces el enemigo trae una mentira a tu vida y tú empiezas a buscar cómo llenar ese vacío. Esta chica no tenía papá, ella vivía solo con su madre. Y lo que ella creyó encontrar en este chico fue esta figura paternal. Entonces, para ella no era perder a su novio, para ella era perder nuevamente esta figura masculina en su vida. Entonces, muchas veces el enemigo nos entrega estos sistemas de creencia y lo que hace es esclavizarnos a través de ciertos sistemas de conducta. Pero Dios es un Padre de amor y Él quiere revelar su paternidad para traer restauración a nuestras vidas. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Fíjate si le falta algún clic o si está completa. Ya, ahí. Entonces, algo que nosotros vemos en esta diapositiva es que el déficit de amor produce rechazo, ¿ya? El déficit de amor produce rechazo. Y el amor produce aceptación. Y por eso para nosotros es tan importante amar a nuestros hijos, porque esto produce aceptación, esto produce identidad. Recuerdo un amigo que él siempre decía, padres y madres, besen y abracen a sus hijos y a sus hijas para que en la adolescencia no venga cualquier tonto por ahí y se los abrace y se los bese, ¿ya? Nosotros necesitamos tener expresiones de amor, expresiones de cariño, ser comunicativos con nuestros príncipes, con nuestras princesas, ¿ya? Y la mejor manera, amado, la mejor manera de tú mostrarle a un niño cuánto lo amas es amando a tu pareja. Porque cuando tú amas a tu pareja, el amor que manifiestas por él es un amor que él lo percibe como algo real. Pero cuando tú dañas a tu pareja y le hablas de tu amor, la pregunta que se produce es, entonces, ¿por qué daña a este objeto de amor que es mi mamá? ¿Me doy a entender? Ahora, lógicamente, siempre el mejor modelo conductual nos lo va a dar la Biblia y la palabra del Señor. Pero es muy importante el amor que nosotros reflejamos como matrimonio y cómo esto desciende hacia nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros vivimos en déficit de amor, queremos sentirnos amados a cualquier costo. Y como nos queremos sentir amados a cualquier costo, empezamos a sacrificar algunos valores en nuestra vida, con tal de conseguir esa aceptación, con tal de encontrar un poquito de amor, ¿ya? Entonces, recuerdo cuando llegamos a Chile con mi esposa, nos conocimos en Chile, pero cuando empezamos a trabajar, ¿ya? Con matrimonios en Chile, algo que nos pasó es que muchos de los matrimonios de iglesias con las que trabajábamos, sus esposos no eran cristianos y ellas eran cristianas de cuna, ya, o sea, habían nacido dentro del evangelio. Y una de las preguntas típicas siempre era, ¿por qué te casaste con un hombre no cristiano?
Y la respuesta yo te diría que más de un 90%, 95% fue la misma. Yo pensé que Dios lo iba a cambiar. Han pasado 10 años, 15 años, siguen sufriendo maltrato, siguen sufriendo humillación. Yo no estoy diciendo que Dios no los cambie, ¿ya? Lo que yo te quiero decir en esta noche es que es muy importante escoger bajo los principios bíblicos, porque muchas veces nosotros no involucramos a Dios en la toma de decisiones, pero sí lo involucramos en la consecuencia de nuestras decisiones. Viste que cuando tomamos decisiones las tomamos independientes de Dios, pero después queremos que Dios nos respalde en la decisión que tomamos. ¿Mm? Y para tú empezar a eliminar el déficit de amor de tu vida, es importante que empieces a involucrar a Dios en la toma de tus decisiones. Porque cuando tú lo involucras, las decisiones que tomas son las correctas. Y con esto quiero animarlos, desafiarlos, y ya vamos a ir concluyendo. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a encontrar una pequeña ecuación, ¿ya? Simple, así que no se preocupe. Pero cuando hablamos del amor ágape, hablamos del amor perfecto de Dios para nosotros, ¿ya? Ese amor que se basa en el dar. Si tú te das cuenta, fue Dios quien dio primero y Él dio lo más valioso, Él dio a su Hijo, ¿ya? El amor ágape es un amor que libera el valor en la otra persona. ¿Mm? Entonces, nosotros cuando amamos necesitamos proyectar valor, ¿ya? Una de las definiciones del griego de la palabra bendición es eulogio, ¿ya? Que traducido al castellano se define como elogiar. Entonces, para practicar una cultura de bendición tiene que haber elogio entre nosotros. Nosotros debemos tener una intención de bendecir a través de nuestras palabras. Pero cuando hablamos de una persona, o sea, tú sin amor, es igual a ansiedad y depresión, ¿ya? Tú sin amor, o sea, tú menos amor, es igual a ansiedad y depresión. Ahora, tú más lujuria es igual a frustración y adicciones. Y algo que quiero explicar aquí es que cuando no hay amor en tu vida y se produce ansiedad y depresión, tú vas a buscar fugas a través de la lujuria. O sea, tú vas a tratar de conseguir este supuesto amor o suplir estas carencias afectivas a través de la lujuria. Después la otra semana vamos a hablar ya más profundamente de la lujuria como tal. Pero tú más lujuria produce frustración y adicciones, ¿ya? Pero tú más amor produce autoestima, tú más amor produce autoestima, gozo, paz, vida, te sientes amado y puedes amar. Entonces, ¿cuán importante es para nosotros tener un sistema de amor? Y veamos qué nos dice Dios en cuanto a esto. Ya para ir concluyendo, quiero que vayamos a Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amados, si hay alguien que nos ha amado con un amor perfecto, si hay alguien que nos ha amado con un amor ágape, ese es Dios, ¿ya? Ese es nuestro Padre. Y a pesar de que todos venimos con déficit de amor en diferentes áreas, Él tiene todo lo necesario para suplir esas áreas de déficit. ¿Mm? Y con esto los quiero animar y desafiar
¿ya? A profundizar en nuestra intimidad con Dios. De que Él quiere traer esta revelación, ese amor que nos afirma, ese amor que trae identidad, ese amor que nos hace sentir hijos, ese amor que nos lleva a alcanzar la plenitud. Y no sé cuántos de ustedes por mucho tiempo han luchado con no sentirse plenos. Te quiero decir dos cosas. Es importante ser sano, ser libre, pero también es importante entrar en la voluntad del Señor. Mientras que tú no entres en la voluntad del Padre, seguirá habiendo una sensación de vacío en tu vida. Pero cuando ya tú entras en los propósitos de Dios para ti, empieza a producirse una sensación de plenitud, porque sabes que lo que estás haciendo ahora tiene un valor eterno. Amén. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir con todas las personas que nos están viendo. La verdad es que ha sido de mucha bendición el recibir los mensajes, las palabras de ánimo, el ver cómo personas están siendo bendecidas a través de esto. Era la primera vez que lo hacíamos, Dios, y no sabíamos cómo esto iba a resultar. Pero creo que es el resultado de buscarte, de preguntarte, de recibir tu guía y obedecer. Y en esta decisión de obediencia estamos viendo tu respaldo. Y esto quiero orar sobre mis hermanos, sobre las personas que nos están viendo, que son tiempos de reconciliación, son tiempos para estar contigo, son tiempos de afirmación, son tiempos para buscarte, para estar en tu presencia y empezar a saber identificar qué es lo que tenemos que hacer. Oramos para que nuestros oyentes en esta tarde, tus hijos, en esta noche, perdón, ellos puedan tomarse este tiempo para identificar cuáles han sido estas herencias que dejaron los padres por allí, cuáles han sido estas herencias que dejaron las figuras de autoridad por allí y que producen una afección no solo en las conductas, sino en las emociones hasta el día de hoy. Yo oro que ellos puedan identificar para poder derribar estos argumentos de mentira a través de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar, gracias por su fidelidad. Seguimos mañana a la misma hora. Les recuerdo que los que están por Zoom llegar un poquito antes. El seminario parte a las 8, estamos tratando de partir lo más puntual posible, ¿ya? Así que muchas gracias por estar con nosotros, de verdad que Dios les bendiga, un saludo a todos por allí, los que conocemos, no conocemos, decirles a los que están enviando solicitudes de amistad que mi Facebook se llenó, entonces no me está recibiendo más amigos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer un pequeño barrido, quizás de personas con las que ya no tengo contacto, para empezar a aceptar estos nuevos contactos que están llegando, pero no quiero que sientas que es que no te quise recibir o aceptar, ¿ya? Que Dios les bendiga mucho. Chao, gracias. Nos vemos mañana. Bendiciones. Chao. Bendiciones.